Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. ¿Y usted, profe? Buenos días, profe. Buenos días, bien, gracias. Vamos a ver, somos 7. Faltan 2 personas. Bueno, compartirles pantalla. Acá está. Antes de empezar, les quería preguntar si esto ya lo vieron con Raúl. Si ya vieron este tema. Sí, profe. O sea, vieron conservación de la cantidad de movimiento, choque elástico, choque inelástico y supongo que van por la parte de rotacional. No, profe, los choque elástico e inelástico no lo hemos visto, pero la de conservación de la energía y cantidad de movimiento sí lo vimos así como por encimita. Ok, entonces, bueno, por eso preparé la presentación para ponernos al día con esto, para hacer la práctica. Para esta semana, el laboratorio es de choque elástico y para la otra semana de choque inelástico. Entonces, más bien lo que les iba a proponer era que viéramos hoy la materia, ¿verdad? Tanto choque elástico como inelástico, y no tuviéramos sesión sincrónica propiamente, pero sí estaría ahí la actividad de choque inelástico. Sería usar la misma simulación, pero con choque inelástico. No sé si están de acuerdo, ¿sí? ¿No? Sí, está bien, profe. Pero igual hoy digamos, abarcaríamos lo que es elástico para poder hacer el laboratorio. Ajá, choque elástico e inelástico. Es que son dos casos de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, para mí no tiene mucho sentido hacer dos secciones, ¿verdad? Es mejor hacer una sola y así ustedes disponen del tiempo la otra semana para hacer el laboratorio de que le toque. Yo les colgaría tal vez algún video si veo que hay dudas. Y así ustedes hacen el laboratorio en este horario. Ok. Conservación de la cantidad de movimiento y choques. Eso es como una consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento o una aplicación, mejor dicho, una aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento es lo que son choques. Ya vimos, o bueno, ya ustedes han visto en la teoría una serie de conceptos nuevos que les van a salir casi que de por vida. Okay. Las leyes de Newton, primera, segunda, tercera ley, conservación de la energía, ¿verdad? Pero siempre que hablen de conservación de la energía, tienen que pensar en sistema para que todos los cálculos les salgan. Sistema y conservación de la energía. Y el otro término, cantidad de movimiento lineal. Entonces, en física siempre se buscan cantidades conservativas, es decir, cantidades que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, la energía, si su sistema conserva la energía y la energía son 100 joules, entonces pueden haber cambios en el sistema, pero la energía sigue siendo 100 joules, ¿verdad? Y con cantidad de movimiento o movimiento lineal o momentum, ¿verdad? Son como sinónimos. Ocurre lo mismo. Si su sistema tiene un movimiento lineal o una diferencia en cantidad de movimiento lineal igual a 0, entonces su movimiento lineal se conserva. Y bueno, ya lo habíamos visto de que Newton no hablaba de fuerza, ¿verdad? Newton hablaba de movimiento. Entonces, Newton lo que hizo fue pensar más bien en la segunda ley de Newton en términos de movimiento, de esta forma. Esta sería como
La ecuación 8.4 sería más como según la definición de Newton, ¿verdad? Que dice que la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y la cantidad de movimiento es una fórmula muy bonita, masa por velocidad. La dificultad está en que la velocidad es un vector, entonces la cantidad de movimiento es un vector. Pero bueno, si ustedes ya manejan bien vectores, esto se les va a hacer muy fácil, ¿verdad? Si ustedes tienen la velocidad en un cuadrante, pues la cantidad de movimiento es una flecha que tenga la misma dirección, nada más que su magnitud va a cambiar porque es la velocidad multiplicada por la masa, ¿verdad? Entonces aquí se ve en esta imagen. Misma dirección, diferente longitud, ¿verdad? Haciendo referencia a diferente magnitud de vector. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Ok. Ahora, el famoso impulso, ¿verdad? Yo hablé un montón de veces de impulso la semana pasada. Y el impulso, pues básicamente es una cantidad que sería la fuerza o la suma de las fuerzas, ¿verdad? O la fuerza neta por el intervalo de tiempo en que actúa esa fuerza. Entonces, cuando yo tengo una fuerza, lo que hago es cambiar o la magnitud o la dirección, o en otras palabras, aparece una aceleración que me cambia el movimiento, ¿verdad? Entonces ahí está el asunto. Me cambia el movimiento. Entonces por eso se puede relacionar con el movimiento lineal. Mientras haya una fuerza ahí en el objeto, entonces va a haber un impulso. El tiempo que esa fuerza estuvo en el objeto, esa va a ser la magnitud del impulso. Entonces, por ejemplo, esta imagen de acá, donde tengo la pelota en la mano, ¿verdad? Imagínense que el borrador es la pelota. Entonces, mientras la pelota está en contacto con mi mano, ahí hay una fuerza neta, ¿verdad? Entonces, mientras la pelota esté en contacto con mi mano, en ese transcurso de tiempo, con la fuerza que yo le estoy imprimiendo al borrador, eso es el impulso. Cuando yo suelto el borrador, cuando ya no está en contacto con nada, debe de ir con velocidad constante porque no hay fuerza, ¿verdad? La fuerza, en este caso, es una fuerza de contacto, ¿verdad? Mientras esté en contacto, hay un impulso. Cuando ya no hay nada que toque el borrador, digámoslo así, la sumatoria de fuerzas es igual a cero y va con velocidad constante. ¿Esto lo tienen claro? ¿O todavía tienen dudas, digamos, de cuándo actúa una fuerza, cuándo hay un impulso? Profe, entonces es así, la fuerza neta más más el intervalo de tiempo, ese es el impulso. Ajá, fuerza por el intervalo de tiempo en que actúa la fuerza sobre el objeto. La fuerza neta. Ajá. Ok. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, cuando el astronauta, vamos a ver, ¿cuál es el que tienen en mente? Tengo en mente la resortera. Entonces, mientras el objeto que estaba en la resortera, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? En la resortera, digo yo, en el alambre, El eh, elástico. en el elástico, exacto. Mientras el objeto está en contacto con el elástico, hay una fuerza de contacto. Entonces, el tiempo en que esa fuerza del elástico con el objeto está en contacto, ese tiempo por la fuerza es el impulso, ¿verdad? Cuando ya
el objeto ya no está en contacto con el con el elástico, él va con velocidad constante, porque no hay fuerza neta. Entonces, digamos, ahí está el concepto de impulso. Yo se los estuve diciendo varias veces. Es el concepto de impulso. Porque ustedes cuando empiezan a leer toda la teoría, tienen la impresión de que a pesar de que ya no está en contacto, sigue acelerando, pero no puede acelerar porque la fuerza es una fuerza de contacto. Entonces, solo mientras esté en contacto hay fuerza. Mientras esté en contacto hay aceleración. Cuando no hay contacto con nada, la suma de las fuerzas es igual a cero, significa que va con velocidad constante. Entonces, aquí digamos en el impulso, ya en términos prácticos, el impulso usted lo puede pensar como fuerza o el impulso lo puede pensar como la diferencia en la cantidad de movimiento, pero sería cuando ya no está en contacto. Cuando ya no está en contacto acá. Por ejemplo, si inicialmente está aquí 0 y cuando ya sale de la resortera tiene una velocidad, esa diferencia en velocidades por su masa es el impulso. En cambio aquí es mientras está en contacto. Cuando está en la resortera, fuerza elástica por tiempo que esté en contacto con la resortera es igual al momentum después, donde ya tiene una velocidad, y el momento antes, donde no tenía ninguna velocidad. Entonces es como cuantificar el impulso de dos formas diferentes. Cuando está en contacto con la fuerza, la 8.5, y eh, cuando yo no sé cuál es la fuerza que estuvo en contacto. Por ejemplo, con la mano, ¿verdad? Yo no sé cuál es la fuerza que estuvo en contacto. Incluso puede ser una fuerza variante en el tiempo, ¿verdad? Pero no importa. Yo nada más cuantifico cómo sale la bola después de él. Antes y después. Ese sería el teorema de impulso y momento lineal. Ahora necesito una fuerza, ¿ok? Entonces aquí está la fuerza. Esa fuerza generalmente hace referencia en choques a la tercera ley de Newton, la fuerza acción-reacción, ¿ok? Entonces, para que se conserve el momento lineal, primero yo tengo que definir, igual que con la energía, el sistema. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá, dice: dos astronautas se empujan mutuamente mientras flotan libres en el entorno de gravedad cero del espacio exterior. Entonces, mi sistema, ¿cuál sería mi sistema? En la 8.8. ¿Cuál sería mi sistema en la 8.8? El espacio, profe. No, sería los astronautas. Los astronautas son mi sistema. El espacio sería el entorno. Okay, recuerden que el sistema tiene como dos partes, lo que está dentro del sistema y todo lo demás. Entonces, lo que está dentro del sistema es lo que vamos a estudiar. Si nosotros vamos a estudiar que los astronautas empujan, entonces mi sistema son los astronautas. Si nosotros fuéramos a estudiar el espacio, entonces mi sistema será espacio. ¿Está claro? Listo, profe, sí. Ok. Entonces, nosotros vamos a estudiar los dos astronautas que se empujan. Entonces, mis sistemas son los astronautas. Si los astronautas llegan y se empujan, se tienen que tocar, hay una fuerza de contacto. Vea que no hay una fuerza de gravedad porque dice gravedad cero. Nada más están los astronautas. Entonces es una fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto, mientras está en contacto, ¿verdad? Uno puede cuantificar el impulso aquí. Esto.
Pero ¿para qué yo me voy a poner a contar el tiempo de contacto si yo puedo medir cuál es la velocidad antes de que se toquen, que posiblemente estaban quietos, y después de que se toquen, que ellos van a moverse en lados contrarios, ¿verdad? Porque porque eso dice la tercera ley de Newton. Si yo me toco, es como que este toca este toca este, entonces las fuerzas son hacia afuera. Aquí está incluso el dibujo, hacia afuera. Entonces yo puedo cuantificar, bueno, al inicio digamos que tenían velocidad 0, se tocaron, se mueven, ahora tienen velocidad de tanto, ¿verdad? Porque la fuerza solo actúa mientras se tocan. Después ya van con velocidad constante. Entonces es más fácil medir cuál es la diferencia en la cantidad de movimiento. Aquí digamos, como yo sé que la cantidad de movimiento de mi sistema se conserva, entonces yo empiezo ahí a calcular cuánto era la cantidad de movimiento de B, cuánto es la cantidad de movimiento de A, y ahí yo hago las relaciones. Este caso es ya con gravedad. ¿Ok? Los patinadores tocan mientras patinan en una superficie horizontal sin fricción. Acá. Entonces es exactamente lo mismo. Posiblemente vienen los patinadores con velocidad constante, se tocan, mientras se tocan aparece la tercera ley de Newton, fuerza, acción, reacción, y se devuelven. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las componentes verticales, ¿verdad? Y, peso y la fuerza normal. Si no hubiera fuerza normal, el patinador sería jalado hacia abajo, ¿verdad? Y caería el agua. Entonces tiene que haber una fuerza normal para que esté el movimiento horizontal. Pero se cancela. Se hace la sumatoria de fuerzas en Y, se cancela. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es la que sobrevive, ¿verdad? Entonces el movimiento sigue siendo horizontal. Y la cantidad de movimiento lineal es vectorial. Entonces, no se mueven, digamos, ellos no saltan, ellos solo se mueven horizontalmente. Entonces, la cantidad de movimiento lineal tiene que conservarse horizontalmente. En vertical se va a conservar también, en vertical se va a conservar, pero a la vez uno ya sabe que la velocidad en Y es 0 antes y es 0 después, porque no saltaron, nada más se mueven sobre la pista. A leerles esto que viene acá, dice, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0, el movimiento lineal total del sistema es constante. Entonces aquí es de nuevo, las fuerzas del sistema, vea que aquí incluso están dibujando debajo de la imagen, porque mi sistema es los 2 astronautas y aquí los 2 patinadores. Entonces, usted suma las fuerzas del sistema, las fuerzas internas, y le da 0. No hay fuerzas externas. Aquí la fuerza externa se cancela, ¿ok? Aquí se cancela. Entonces, no, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que se conserve la cantidad de movimiento lineal. Y dice, esta es la forma más sencilla del principio de conservación del momento lineal, el cual es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. ¿Ok? Una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. Lo que les dije. La fuerza de contacto. Dice que si yo tengo, por ejemplo, 2 partículas que están inicialmente en movimiento, imagínense en estos 2 patinadores, el sistema antes de tocarse tiene un momento lineal o una cantidad de movimiento lineal P mayúscula, igual a A más B. Después de tocarse, tiene
una cantidad de movimiento lineal P mayúscula igual a A más B. El chiste ahí está en que uno le pone las etiquetas antes del choque o antes de tocarse y después de tocarse. Entonces así es como aparecen las diferentes opciones en los choques y las diferentes ecuaciones. En realidad yo no me voy a enfatizar mucho en ecuaciones, ahí está en el libro. Raúl les va a hablar más, pero sí como la parte conceptual. Voy a rayar aquí un poquito, más fácil. Antes y después. Ustedes tienen que pensar como una imagen, como una foto antes del choque o antes del contacto de los dos astronautas. Ejemplo así, antes, después. Como que si fueran dos fotos. Entonces, antes, por ejemplo, digamos que vienen los patinadores para acá. Así. Y después se invierten las flechas. ¿Ok? Entonces, tanto antes como después tenemos una cantidad de movimiento lineal P, vector. Ese P vector es igual a A vector más B vector. P, B vector. Y aquí también. Ahora les pregunto, ¿la situación antes es igual a la situación después? Estoy viendo la misma foto, en otras palabras. Pero van en dirección contraria. En dirección, entonces no son iguales. Vamos que fuera una foto. Entonces no son iguales. Antes es diferente a después. ¿Ok? Entonces, ahora también les pregunto. Lo que dibujé en el cuadrito es el sistema, ¿verdad? A mí me gusta explicarlo como que si fuera una foto antes y una foto después, nada más que con las flechas de vector. ¿Qué iba? Ah, sí. ¿Hay alguna fuerza externa? ¿O existió alguna fuerza externa al sistema? Recuerden que una fuerza externa puede ser aquí una fuerza que me impulse, qué sé yo, un patinador. O como digamos que haya una tercera persona ahí que empuje a la patinadora en todo momento. Una cosa así. Se supone que no. Que no, ellos solitos se están moviendo, no ocuparon de alguien que constantemente estuviera ahí, ¿verdad? O sea, eso es como cuando hacen las películas de acción, ¿verdad? Que le amarran cosas al personaje y el personaje salta ahí, pero no es el personaje, es que alguien lo está empujando para arriba. Eso sería como la fuerza externa al sistema, personaje de acción. Aquí los patinadores por sí solos se movieron, no ocuparon de arneses ni de nada así. Entonces, significa que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces uno dice, bueno, la cantidad de movimiento vectorial es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo más útil para resolver estos ejercicios? Ponerles etiqueta. Antes o inicial, 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 inicial. Después o final. Final, final, final. Porque ese PDA antes es diferente al de después. No sé si la velocidad sea igual, pero la dirección es diferente.
Entonces, con solo que la dirección de la flecha esté diferente, ya el vector es diferente, porque vea que esto es un vector. Entonces, por eso hay que poner etiquetas para no confundir. Y entonces ya uno dice, bueno, P mayúscula final es igual a P mayúscula inicial. O P mayúscula, tal vez pongámoslo. Los cambios, los deltas siempre son final menos inicial, ¿verdad? Como el cambio en energía. Energía final menos energía inicial. P final menos P inicial. Igual a 0. Entonces ya uno dice P final vector es igual a P inicial vector. Ahora, bueno, voy a enfatizar esto. Tal vez me voy a meter un poquito en teoría, pero es buena idea. Usted tiene ya esto. Esto es conservación de la cantidad de movimiento. Ahora sí, conservación. Usted escribe lo que es igual a P final. P final es P de A final vector más P de B final vector igual a P de A final inicial vector más P de B inicial vector. Hasta aquí lo único que he hecho es copiar esto que está acá. Y a partir de ahí ya empiezan tal vez los problemas que uno más detecta en los estudiantes, que es que no toman en cuenta la parte vectorial. Entonces, ustedes dicen, bueno, si el movimiento es en 2 dimensiones, yo debería tener 2 ecuaciones iguales a estas. Si el movimiento es en una dimensión, que ese es el caso, entonces todas estas hacen referencia a cantidad de movimiento en X. Cantidad de movimiento en X. Porque todo ocurre en X. Cuando son en 2 dimensiones, entonces hay que proyectar los vectores, hacer 2 ecuaciones iguales, pero una hace referencia a las proyecciones en X y la otra hace referencia a las proyecciones en Y. ¿Okay? Si son 3 dimensiones, igual. Una hace referencia a las proyecciones en X, otra hace referencia a las proyecciones en Y otra hace referencia a las proyecciones en Z. Para lo que es el curso en sí, bueno, para lo que es el laboratorio nos vamos a quedar en una dimensión y para lo que es el curso de teoría en 2 dimensiones. Entonces, para que vean ese detalle, ¿verdad? En una dimensión, esa es cantidad de movimiento en X, que es la total. Entonces no hace falta ponerle etiquetas. Si ustedes quieren, le ponen X. Ahora, P es igual a M por V. Entonces, la masa de A, velocidad en A vector, más la masa de B, velocidad de B vector, es igual a la masa en A, velocidad en A vector, más masa en B, velocidad en B vector, y lo que está a la derecha, tengo que poner la etiqueta I, y lo que está a la izquierda, tengo que poner la etiqueta F. Ahí está. Y F. Y lo que sigue son los signos, ¿verdad? Todas estas están en el eje, en un eje. Cuando yo tengo las cosas en un eje, yo puedo sumarlas o restarlas normales. Para eso yo proyecto los vectores. Entonces yo digo, bueno, lo que va hacia la derecha va a ser positivo y lo que va a la izquierda va a ser negativo. Pensando en que yo coloqué algún eje de coordenadas así. Por convención, generalmente lo de derecha es positivo, izquierda es negativo. Entonces, V de A va a la derecha, positivo. Quito el vector
pongo el signo. Velocidad, bueno, no, perdón. Este es el final, este es el después. Va negativo. Entonces, de nuevo. Esa velocidad final ve hacia la izquierda, entonces va negativo. Esa velocidad final en B va hacia la derecha, va positivo. Luego tengo que esta velocidad en A inicial va hacia la derecha, es positiva. Y en B, esta para acá va hacia la izquierda y es negativa. Y ahí es donde aparecen los signos de los choques. Cuando ustedes ya comiencen a ver esta parte bien de choques, van a ver un poco de signos. Entonces ya ustedes tienen que entender. Estoy trabajando con vectores, estoy haciendo una suma de vectores, tengo que proyectar los vectores por eje y hacer una suma vectorial. Donde hago la suma Profe, vectorial, ¿sí? le pusiste final al otro lado, creo que es inicial. Es verdad. Aquí. Correcto. Ajá. Gracias. Cuando usted suma vectores y estás en un eje, entonces ahí aparecen signos opositivos si va para un lado y negativos si va para el lado contrario. Entonces ahí aparecen los signos. Y entonces ahí ya ustedes dicen, ocupo la velocidad final, despejo. Ocupo la velocidad inicial de B, despejo. Ocupo la masa, despejo la masa. De esa ecuación salen todo lo que usted necesite en general. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda o comentario? Ok, voy a borrar. Y pasemos ahora sí a choques. Ahí está. Choques. En realidad tenemos 3 casos de choques. Tenemos choque elástico, choque inelástico y choque totalmente inelástico. Son los 3 posibles casos. Cuando tenemos un choque elástico, tenemos 2 condiciones. La cantidad de movimiento lineal se conserva entre los elementos que chocan, ¿verdad? Entonces, siempre en los laboratorios son 2 carritos. En la vida real pueden ser 2 carritos, 3 carritos, 5 bolas de billar. Pueden ser un sistema muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, en los gases, cuando hablamos de gases ideales en química y física, se dice están ocurriendo choques elásticos, ¿verdad? Entre las moléculas que están moviéndose y chocan. Esos choques que ocurren en las moléculas serían idealmente choques elásticos. Bueno, ¿qué ocurre? El caso más clásico. 2 carritos llegan, se chocan de frente y se separan. Ese es el caso clásico. Aquí siempre cuando ustedes hagan el experimento va a aparecer un resorte. Un resorte, en el laboratorio teníamos como una resortera, como un aparatito así como en C, con un elástico. Aquí le podíamos una liga. Entonces llegaban y chocaban. Necesito colocarle algo aquí elástico porque la condición del choque elástico es que la energía se conserve. Entonces los resortes son objetos que conservan la energía, ¿verdad? La convierten en potencial y después toda en cinética. Entonces por eso colocamos ahí esos resortitos. Entonces cuando hablamos de choque elástico tenemos que la energía se conserva y la cantidad de movimiento lineal se conserva. Y eso es lo que vamos a demostrar en el laboratorio. Ahorita les pongo la simulación. Donde ustedes lleguen y calculan la energía antes de que choquen y después de que choquen,
Entonces ahí ustedes tienen que ver que la energía se conservó. La energía cinética, ¿verdad? La energía cinética antes, más voy a escribirlo aquí. Cinética. Tiene que ser la energía cinética. La energía cinética antes y la energía cinética después del choque. O sea, antes así, esta imagen de acá, después, como se ve aquí. Y la cantidad de movimiento lineal se conserva porque no hay fuerzas externas. La idea del montaje experimental es que aquí hay aire saliendo de estos huequitos, entonces no hay fricción. Por ejemplo, si no hay fricción, entonces no hay fuerzas externas que eviten tanto la conservación de la energía cinética como la cantidad de movimiento lineal. El choque inelástico y totalmente inelástico, lo que ocurre es que solo se conserva la cantidad de movimiento lineal. Es decir, es lo que se conserva. La energía cinética no se conserva. Eso no se conserva. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un choque inelástico, puede ser que yo vea, el caso más sencillo es un choque entre carros. Yo vea que llegan los carros, chocan violentamente y se separan. Ahí no ocurrió conservación de la energía porque parte de la energía fue consumida para deformar el carro. Entonces ustedes ven ahí el carro desbaratado, ¿verdad? La trompa del carro desbaratada. Eso fue energía cinética que se convirtió en energía, en un tipo de energía potencial o energía calórica o energía sonora, ¿verdad? Una conservación, ¿cómo se llama esto? Transformación de la energía cinética a otra cosa durante el choque. Entonces ahí no se conserva. Sin embargo, los dos carros se separan. Entonces eso es un choque inelástico. Y cuando hablamos de totalmente inelástico, es que los dos carros quedan enganchados como uno solo y se mueven un poquito, digamos. En el experimento sería que los dos carros chocan, hay algo aquí que hace que se enganchen. En este caso le pusieron velcro, puede ser un imán, puede ser algo diferente. Llegan, chocan y se quedan unidos y se van a mover. En el caso de que no haya fricción, pues se van a mover indefinidamente hacia la izquierda o hacia la derecha. En el caso de que haya fricción, se van a mover un poquito y van a llegar a parar, porque se pierde energía por fricción. Y entonces, la otra semana, pues va a haber una guía donde ustedes calculen también la cantidad de movimiento lineal, la energía cinética, y van a ver que la energía cinética no se conserva, pero la cantidad de movimiento lineal sí. Vamos a ver la simulación. Bueno, primero aquí. Esta es la guía, ya está disponible. No, esta no es la guía. Déjenme buscarla. Esa es la versión vieja. Vamos a buscar la versión nueva. Ahí está. Esa es la versión nueva. Entonces, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, identifica la conservación y la cantidad de movimiento lineal y la conservación de la energía cinética. En una colisión elástica, distingue el efecto de las diferentes variables en el resultado del choque elástico, eso es velocidad y masa. Y comprende el rol de resorte como elemento en la configuración experimental para la conservación de la energía. Entonces, aquí ustedes hacen 4 casos, donde varían la masa, la velocidad inicial o la velocidad final
conforme a las instrucciones. Luego calculan la energía cinética, el momento lineal, inicial y final, y para todas las tablas, y después hacen un análisis de resultados y me responden esta pregunta. Profe, ¿Sí? la energía cinética, digamos, igual como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Eh, O en toda, digamos, la final menos inicial. del sistema, si el sistema tiene dos carritos, entonces la inicial sería la suma de la energía cinética del carrito 1 y el carrito 2. Por ejemplo, si al inicio tenían una velocidad de 0 y la otra una velocidad de 1 metro por segundo, entonces esa fórmula, pero serían dos fórmulas sumadas. Mejor lo escribo, ¿verdad? Voy a pasarme la simulación y ahí lo escribo. Ok, está bien. Igual el momento lineal dice que es la masa por la velocidad Ajá, del sistema. del sistema. Ok. Vamos a abrir aquí la mediación. Choque las. Simulador. Entonces, tal vez les voy a preguntar, ¿cuántos elementos tiene este sistema? Sería como los dos carritos y el elástico, el resorte. Ok. Ajá. El resorte, Ya lo trae. el resorte, vamos a ver. El resorte se coloca solo para asegurar que la fuerza de contacto es conservativa. Generalmente no se piensa como en la cantidad de movimiento del resorte, porque la masa del resorte es muy chiquitita, experimentalmente. Pero sí, estaría ahí. Tiene que estar ahí para un choque elástico. Porque si no, si yo choco, imagínense que ustedes chocan dos carros así, hay sonido. O solo que haya sonido, y hay una vibración, hay un golpe fuerte, ¿verdad? Entonces todo se mueve. Eso ya es inelástico. Entonces, para asegurarse que sea elástico, se coloca ese resorte. Vamos a ver al inicio. Entonces formalmente, tengo tres elementos. En términos de cálculo, yo me hago de la vista gorda del resorte. Yo sé que si está el resorte hay una interacción o una fuerza conservativa. Entonces yo solamente pienso en la cantidad de movimiento de los dos carros. Entonces, por ejemplo, tengo inicial, P final, vector. P de A inicial, o pongámosle rojo. Rojo inicial, azul inicial, rojo final, azul final. Y entonces P es igual a M por V. Vector. Yo digo. P, no. La masa del rojo, velocidad del rojo inicial, vector. Masa del azul, velocidad azul inicial, vector. Es igual a masa del rojo, velocidad del rojo final,
más la masa del azul, velocidad del azul, final, vector. Esto que está aquí es la cantidad de movimiento inicial. Entonces ustedes calculan esto y lo colocan en la tabla donde viene vamos a ver, dice movimiento lineal inicial. Esto que está aquí es movimiento lineal inicial. Esto que está aquí es movimiento lineal final. Le dejo los vectores porque entonces, si la flecha va hacia la derecha es positiva y si la flecha va a la izquierda es negativa. ¿Okay? Entonces, digamos, le voy a dar comenzar. Ustedes verifican ahí que los parámetros siguen acorde a la tabla y modifican acorde al procedimiento. Le voy a comenzar. Entonces, al inicio, vea que aquí dice velocidad antes del choque. Tengo una flechita hacia la derecha de 0.2 metros por segundo al cuadrado del rojo, entonces esa es positiva y esto es 0. Aquí tengo la masa del rojo, 0,5 kilogramos. Entonces ustedes ponen 0,5 por 0.2 da más tanto. Esa es la cantidad de movimiento lineal inicial, la de la tabla. Luego, al final, bueno, aquí está al final, después del choque. Al final tengo que el carrito tiene, el rojo tiene velocidad 0, el azul 2 metros. Entonces aquí sería la masa del rojo por 0, que esto me dice que es 0 al final. Y la masa del azul, 0,5 kilogramos, por la velocidad final del carro azul, 0,2. Signo positivo porque va hacia la derecha. Entonces les va a dar el mismo número. O sea, se conservó la cantidad de movimiento. Ese es como el caso trivial. Si ustedes aquí empiezan a cambiarle, digamos, voy a ponerle aquí. Ay, no quiero borrar. Ahí está. 0.1. Ahorita acá al inicio. Le doy a comenzar. Entonces aquí tienen las flechitas. Entonces, significa que yo pongo la masa del carro 1 por esta velocidad más la masa del carro 2 por esta velocidad. Eso es el movimiento inicial. Movimiento lineal inicial. Luego aquí tengo la masa del carro 2 por esta velocidad más la masa del carro 1 por esta velocidad. Esa es la cantidad de movimiento final. Entonces, la tablita está separada para que ustedes pongan cada lado de la igualdad. Es que ocurre en ese caso. Diferente a eso es como una transferencia de cantidad de movimiento lineal. ¿Qué pasa si ustedes ponen, por ejemplo, en este negativo? Aquí. Si lo ponen negativo, el movimiento va a ser en sentido contrario. ¿Ve? La flechita me cambió de dirección. Ese cambio de dirección es un cambio en el signo. Ya no van a ser positivas. Ahora el que tiene la flecha al lado izquierdo va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, le ponen masa del carro rojo por la velocidad positiva menos masa del carro, o bueno, aquí está, incluso aquí está el signo. Entonces tengan cuidado de no poner doble negativo. Más la masa del carro por la velocidad, pero es igual a decir menos la masa del carro por la magnitud de esta velocidad.
o el valor absoluto de esta velocidad. Y hacen lo mismo para este caso. Menos la masa por la magnitud de la velocidad más la masa por la magnitud de esta velocidad. Le tiene que dar el mismo número. Ahora, ¿qué pasa con la energía? Es lo mismo. Energía inicial igual a energía final. Tengo dos elementos. Mis sistemas son dos elementos, entonces pongo un medio de la masa roja por la velocidad inicial de la roja al cuadrado, más un medio de la masa azul, velocidad inicial azul al cuadrado, es igual a un medio de la masa roja, velocidad final roja al cuadrado, más un medio de la masa azul, velocidad final azul al cuadrado. Esto que está aquí es donde viene la tabla energía. ¿Es que dice? Energía del sistema inicial. Y esa acá sería energía del sistema final. Energía del sistema inicial y energía del sistema final. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes ponen la masa del carro rojo por la velocidad inicial del carro rojo al cuadrado. Más la masa, bueno, dividido por un medio. Haz un medio de la masa del carro azul por la velocidad inicial del carro azul al cuadrado. El asunto de la energía es que por tener velocidades al cuadrado, los signos no importan, ¿verdad? Porque aquí sería esto al cuadrado. Entonces el negativo se vuelve positivo. En cambio, en la cantidad de movimiento lineal, ese signo sí es importante, o la dirección sí es importante. Hacen lo mismo por este lado. Sí. Y verá que los movimientos lineal, bueno, inicial y final nos tiene que dar igual para que el choque sea elástico. Les tienen que dar igual tanto en un choque elástico como inelástico. Ok. Lo que dice Entonces, ¿cuál era el que teníamos que tener igual siempre? Esa, la P. Conservación de la Ok. cantidad de movimiento. Ok. La que no se conserva y dependiendo se llama elástico o inelástico es la energía. Entonces, cuando es un choque inelástico, la energía se transforma en otra cosa. La energía cinética. Vea que aquí solamente estamos hablando de energías cinéticas. Se transforma como en térmica o así. O en deformación. Por eso les hablo del choque con carros. Porque es como lo más evidente. Vamos a... Sí, entonces en esta energía no importa bueno, sí, las flechas, digamos, porque como están al cuadrado, todas van a ser positivas. Exacto. Exacto. Pero vea que la energía es una escalar. ¿Verdad? Es un numerito. Y la energía siempre es positiva. Cuando se habla de energía negativa es que sale del sistema, ¿verdad? Pero en general la energía es un numerito. La cantidad de movimiento es un vector. Entonces, como vector hay que considerar la dirección. La dirección es el signo. La dirección es el signo. Por eso les hago todo el desarrollo, para que no se vayan de primeras pensando que es una fórmula general, ¿verdad? Cuando ya ustedes hacen práctica se van a dar cuenta que es mejor colocar primero vectores y después colocar signos. Veamos un choque inelástico. Se ve igual. Vea que aquí le pusieron un ganchito. Ya le cambiaron Eso es un choque inelástico. Ahora les pregunto, ¿inelástico o totalmente inelástico? Totalmente inelástico porque quedaron juntos.
Exacto, totalmente inelástico porque quedaron juntos. Ahí está. Dependiendo de la velocidad, damos el carro 2, digamos 0.2. Creo que la simulación no lo permite. Ve, no lo permite. Porque si yo le pongo la misma velocidad, nunca se van a chocar. Pero si yo le pongo una velocidad menor a esta, sí se van a llegar a alcanzar. ¿Verdad? Si, no, si van con la misma velocidad, los dos van a mantener la distancia entre sí. Pues pongámosle 0.19. 0,1. No, no lo deja. Ahí está. A ver si puede con un número más pequeño. No, parece que sí puede subir. Así. O puede ser de frente. Hay miles de casos, ¿verdad? Eso sería como una dimensión. En 2 dimensiones, entonces generalmente está la bola de billar y si le da de ladito, entonces se mueve para acá y la bola se mueve en sentido contrario. Y así hay un montón de opciones. Pero vamos a ver, quedó claro cómo llenar la tabla con esto de acá. Sí, profe. Se me fue. Entonces aquí con una parte de la ecuación ponen la inicial, con la otra parte de la ecuación ponen la final y ustedes verifican que esos números les da igual. Si todos da igual, significa que hicieron bien la simulación. Vamos el procedimiento. Si les dio diferente, algo pasó. Tienen que revisar. Si tuvieran algún problema con la simulación, me escriben y podemos verificarlo. Ustedes me enseñan la pantalla, ¿verdad? Para verificar qué están haciendo. Cuando les pase la guía del choque inelástico, pues va a venir algo parecido. Nada más que aquí ustedes verifican que las da diferente. Aquí les va a dar igual y aquí les va a dar diferente. Es como la diferencia. Y ahí ustedes harían la simulación. Entonces, ¿estamos claros con esto? Sí, profe. Profe. Perfecto. Vamos quiero tocar otro tema que es el de el proyecto final. Ya nos quedan pocos laboratorios. Creo que nos quedan 4. Condiciones elásticas, inelásticas. Vemos una fuerza centrípeta y uno de momento de inercia, si no me equivoco, es así. Ya está habilitado el del proyecto final. Entonces, aquí hay unas instrucciones. Vamos a ver, el asunto es que vamos a usar las mismas instrucciones tanto para la gente de San Ramón y ustedes. Dice, este consiste en el diseño de un experimento con materiales que usted dispone en casa. En otras palabras, es un experimento casero. Dice, debe presentar la guía de aplicación, su respectivo informe y un pequeño video en el que se muestre la realización de dicho experimento. La idea sería, bueno, lo que queremos tal vez es introducirlos al método científico mediante la realización de un experimento casero. Ustedes, ya sea en grupos de trabajo o de forma individual, van a empezar a pensar qué quieren hacer. Puede ser de cualquier tema que hayan visto en física, incluso puede ser algo relacionado con las simulaciones, ¿verdad? Van a pensar en algo. Bueno, aquí tengo un documento. Pueden leer este documento. Les debo otro documento que ese solo se los voy a presentar a ustedes, no a los grupos San Ramón.
un documento sobre modelos de física. Me pareció interesante, me encontré por ahí. Es un pequeño documento donde habla sobre el método científico, habla sobre diferentes formas de aplicación. Me llamó la atención porque habla tanto de el método científico en disciplinas científicas como en disciplinas de ciencias sociales. Y ustedes como estudiantes de educación, pues deberían de saber las dos. ¿Ok? Digamos, en ciencias experimentales generalmente uno hace las cosas y ya, pero en educación hay que pensar mucho las cosas. Digamos, mucho la parte cuantitativa, la parte cualitativa. En las ciencias casi siempre es como investigación cuantitativa, ¿verdad? En educación es cuantitativa o cualitativa o mixta. Entonces aquí hay varias cosillas. Por ejemplo, dice etapas del método científico. Definición y planteamiento del problema. Formulación de hipótesis. Esto es como una parte que uno siempre se brinca. Formulación de hipótesis. Recogida y análisis de datos. Confrontación de datos con la hipótesis. Conclusión y generación de resultados. Y nuevas predicciones. Lo que hemos hecho en los laboratorios es ver modelos en física, ¿verdad? Entonces la hipótesis es lo que dice la teoría, lo que dice el libro de Sears, ¿verdad? Entonces, ¿lo que dice el libro de Sears? Bueno, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, digamos que nos brincamos la hipótesis porque ya eso está requete comprobado de que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces ustedes nada más pasen a la recogida y análisis de datos, confrontación de datos con la hipótesis o con lo que dice la teoría y conclusiones y generación de resultados, ¿verdad? Conclusiones, nuevas predicciones si es algo nuevo. Cuando estamos frente a algo desconocido, entonces ahí sí hay que formular hipótesis, ¿verdad? Eso es revisión bibliográfica. Luego uno idea un pequeño experimento para ver si la hipótesis es verdad o es mentira y entonces ya ahí uno dice si era verdad o no era verdad. Se debe a comprobamos que no era verdad, entonces creemos que es tal otra cosa. Entonces, nuevas predicciones, ¿verdad? Nuevas predicciones. Es como un ciclo. La idea no es que hagamos algo demasiado elaborado, ¿verdad? La idea sería que llevemos a la práctica algo que está en el libro de texto. ¿Ok? Entonces, ustedes van a pensar en algo relacionado con un tema del libro, qué sé yo, aceleración. Ustedes quieren pues, comprobar que la aceleración de la gravedad es la que viene en el libro. O ustedes quieren comprobar que, no sé, pueden ser muchas cosas. Puede ser que hay una fuerza en un objeto ahí que ustedes tengan en la casa. Ese tipo de cosas. Cualquier cosa relacionado con los temas del curso de teoría. Uno por grupo, o si ustedes van a trabajar individual, pues trabajan uno. La idea es que yo sepa qué es lo que ustedes van a hacer y yo darles una retroalimentación. Entonces aquí hay un documento que dice avance matriz de proyecto. Entonces, bueno, quiero que me presenten esto que está acá. Entonces, el contexto haría referencia como a, vamos a ver, ahí ustedes lo pueden acomodar a como ustedes quieran. Como al por qué ustedes van a hacer eso. ¿Ok? Aquí la pregunta de investigación. Entonces, si ustedes quieren comprobar que el valor de la gravedad es 9,8, entonces la pregunta sería, al caer un objeto,
la aceleración experimentada es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Okay. Pongo en duda lo que yo quiero comprobar. La hipótesis, bueno, ¿qué dice la teoría? Que estamos en un campo gravitacional de la Tierra y que los datos muestran que es 9,79 en Costa Rica, no 9,8. Y me explican la idea del experimento, cómo y qué van a medir. Porque si ustedes calculan el valor de la gravedad mediante algún experimento caída libre, digámoslo así, ese valor que ustedes van a calcular tiene incertidumbre. Tienen incertidumbre de medición. Entonces, ¿cómo y qué van a medir para ver cómo está el asunto de las incertidumbres acá? Yo les doy la retroalimentación, les digo, bueno, es ideal que lo repitan 3 veces, hágalo así y hágalo sin esto para ver qué pasa. Puede ser que esté muy bien y les diga que sí, que continúen con esa idea. Necesito que se expresen bien en esta tablita. Lo ideal es que esta tablita me la hagan llegar al correo electrónico y no aquí porque yo no sé cuándo ustedes lo suben. Yo no sé si ustedes llegan o suben y de repente no están revisados porque no me di cuenta que subieron el documento. Aquí hay un machote del proyecto final. Vamos a ver, este lo subió Eric. Déjame abrirlo para ver cómo está esto del machote. Ajá. Ahí está. Cuando ya tengan el experimento, me realicen esa tablita, tengan el visto bueno, yo les dé la retroalimentación, ¿verdad? Tengan el visto bueno, lo realicen, entonces proceden a hacer el informe. El informe tendría introducción, la pequeña introducción, el planteamiento del problema. Ahora sí es que ustedes quieren calcular el valor de gravedad, entonces el planteamiento del problema es relacionado con la pregunta. La hipótesis, el procedimiento, aquí ustedes me enumeran qué fue lo que hicieron. Los resultados obtenidos, que vienen a ser tablas, gráficos, imágenes, etc. La discusión de los resultados, conclusiones, la bibliografía. Aquí donde dice memoria de realización del experimento como anexo 1, la idea sería que si hay algún video, entonces ahí ponen el link, o si hay fotos, ahí pueden poner más fotos. ¿Ok? Es decir, como ustedes lo van a hacer y van a tener ahí cierta evidencia, entonces ustedes seleccionan la evidencia y la pueden poner ahí. Y en la bitácora de trabajo, pues sería para que ustedes coloquen aquí la bitácora. Si lo hacen en grupos, lo ideal es que lo hagan en grupos de 2 o 3 personas. Entonces aquí ustedes me ponen una pequeña bitácora. La idea es que no haya visitas en casa. Entonces que todos lo trabajen así, vía remota, y solo una persona sería la que al final realiza el experimento. Me salí, vamos a abrir de nuevo por acá. Aquí está. Este documento del proyecto final, es decir, yo les voy a revisar el avance. Espero que en unos 15 días ya tenga todos los documentos. En cualquier momento me lo envían al correo. Y el proyecto final, cuando ya lo tengan, yo le puedo revisar antes de la fecha de entrega. Echarles que ustedes me digan como profe, vea, este es el documento. Entonces yo les puedo revisar un avance de este machote también. Y luego, ya para finalizar, aquí está Eric. Ustedes hacen un video que sería una exposición de su experimento
donde expliquen los resultados, las conclusiones. Yo les voy a decir qué tiene que tener ese video. De fijo tiene que tener el experimento donde ustedes explican qué fue lo que hicieron y las conclusiones. Ahora, lo que esté en medio voy a pensarlo bien porque no quiero que el video sea muy extenso, ¿verdad? De alrededor de 5 minutos. Tienen el video, lo suben aquí para que todos los compañeros puedan verlo. Esa es la idea. Como indicación final, no hace falta de que ustedes salgan como en la evidencia, ¿verdad? En las fotos o en los videos. Lo que importa es que se vea bien el experimento. Entonces, no me hace falta verlos hacer el experimento, sino ustedes pueden grabar el experimento y después hacen una presentación de PowerPoint donde ustedes dicen, vea, aquí hicimos esto, y se puede mostrar el video dentro del video. No sé si me van a entender. El video dentro de la exposición. Y no hace falta que ustedes se vean. Esto va a estar abierto para que lo vean todos sus compañeros y también el grupo 1. Eso sí. Y creo que la fecha límite de entrega de esto es el mes y medio. Vamos a revisar el cronograma. Vamos a ver. Este no es. Este es el de San José. Aquí está. Vamos por aquí. Luego siguen colisiones inelásticas, movimiento circular y fuerza centrípeta. Entonces, yo espero que me entreguen la matriz, ¿verdad? Los cuadritos como para esta semana 12 o semana 13, para que ustedes hagan el experimento ya sea semana 13, semana 14 y me hagan tal vez el borrador, llamémoslo así, el borrador del documento Word. Yo lo puedo revisar rápidamente para que le hagan las correcciones y ya entreguen el final la semana 15 con el video, ¿verdad? Y yo les puedo revisar ese documento para que ya ustedes estén tranquilos y sepan que se ganan el 100 en la entrega final. Sí, no sé si hay dudas, comentarios. Pues, estamos en orden. Creo que no. Sí. ¿Todo se entiende? Sí. Ok, bueno, entonces sería todo por hoy. Si surgen ahí dudas o algo, yo estoy pendiente del correo. Está bien, profe, muchas gracias. De nada, bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Se fue.